os voy a hablar sobre trabajar en el campo en España. Se dice de que al año llegan entre 150.000 a 200.000 trabajadores para trabajar en el campo. En su mayoría son ciudadanos de países como por ejemplo Senegal, Marruecos, Congo y países de América Latina como México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Preguntarás, pero Julius, ¿qué? ¿Y los españoles trabajan en el campo? ¿Pero qué me estás contando? Oye, pues mira, te diré que no trabajan, alegan lo siguiente, de que pues no tienen costumbre, prefieren trabajar en otras áreas como por ejemplo industrias, manufacturas, sector automovilístico y tecnologías. Y además alegan pues en el campo pues es mal pagado y te explotan. Pues mira, y ese trabajo, esas ofertas de trabajo pues quedan para los extranjeros. Además, llegan extranjeros o residentes que están viviendo en países vecinos como por ejemplo Alemania, Portugal, Francia e Italia. Y como están muy cerca a España, pues vienen en temporadas de cosecha. El tiempo de, o mejor dicho, del contrato de trabajo en el campo van entre 4 a 5 meses. Me preguntarás, ¿y cuánto pagan al día o si pagan por horas como en determinadas áreas que me has comentado? Para hablarte de cifras, para hablarte de remuneraciones, lo primero que tengo que deciros es que pues, y como en todas las áreas creo yo, tratándose del extranjero, pues tiene que tener la documentación en regla para que le puedan pagar tal como es, ¿vale? Y no le exploten. ¿Por qué digo ello? Pues que en la mayoría, hombre, hay empresarios, hay agricultores que te cogen, que están en situación irregular, ¿vale? Están sin papeles y les dan el trabajo. Pero lo malo ahí es de que pues te aprovechan, no te pagan y te hacen trabajar pues con horarios de corrido. Eso no te dan alimentación, refrigerio ni estadía. De que pues eso, toda la persona tiene derecho a trabajar, ¿vale? Pero la situación aquí en España en el tema de la persona que es residente legal a una persona que está en situación irregular, es como que existe una barrera muy definida. Hay ciertos privilegios o ciertos beneficios para la persona que tiene los papeles en regla. Situación que yo no comparto. Asimismo, alegan los empresarios, ¿vale? O determinadas empresas de que un extranjero al estar en situación irregular pues no tiene derecho a nada, cual me parece una idea absurda, porque yo creo que toda persona tiene derecho a trabajar. Con ello yo no estoy, que digamos, incentivando ni mucho menos promocionando la inmigración irregular, ¿vale? Debido a esta situación, el gobierno ha flexibilizado que las personas que se encuentran en situación irregular puedan trabajar en el campo, ya que necesitan mano de obra. Asimismo, las personas que son residentes legales y están sometidos al ERTE, pues puedan trabajar también en el campo. La distancia del lugar de residencia al campo pues esté relativamente cerca y siempre y cuando también pues guarden todas las medidas correspondientes. Los salarios en relación al campo, 8 horas desde temprano, y los sueldos van pues de media entre 30 a 50 euros por 8 horas aproximadamente. También suelen contratar o suelen venir extranjeros especializados en el tema de trasquilar ovejas. Suelen contratar la mano de obra extranjera para el trasquilado de ovejas. Y el pago que se realiza pues va entre 1 euro a 2 euros por oveja trasquilada. El año hay determinadas campañas o determinadas recolectas o cosechas de determinadas frutas en distintas comunidades en España. La medida que ha adoptado el gobierno en relación para que los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España trabajen en el campo es una medida temporal debido a la situación que estamos atravesando por la COVID-19. Eso no implica de que ya hay una regularización como se estuvo hablando anteriormente, porque aún todavía ha adoptado medidas legales en relación de una posible regularización de extranjeros en España. En el área del campo suelen reclutar personales para distintas áreas, como por ejemplo para el recojo o la cosecha, la selección, asimismo para el embalaje y para el transporte. Son determinadas áreas que suelen reclutar, en este caso, pues empresarios agrícolas. Y por la web, ¿cómo lo suelen hacer? Pues mira, suelen reclutar personal a través de la página de Mil Anuncios. Y en Madrid suelen, pues, reclutar personal a través de las principales estaciones de metro, como por ejemplo en Atocha, Sol, Nuevos Ministerios y Plaza Castilla. Ahí pues los selecciona y se los lleva al lugar de trabajo. Contratar personal especializado para la poda de determinados sembríos
y asimismo profesionales expertos en el tema de colocación de abonos e insecticidas. Pues mira, ahora vamos a ver el lado opuesto de trabajar en el campo. Estuvo comentando ahora último, muy a menudo se estaba realizando esta práctica de implantar identidades. ¿Cómo así? Pues hay red de mafias, por así decirlo, que se dedican a lucrar. Pues eso es un plata de identidad de personas que a lo mejor ya están muertas y pues le dan esa identidad a una persona que pues no tiene papeles y quiere trabajar en el campo. Pero claro, trabaja en el campo, pero antes tiene que pagar a la persona que facilita, mejor dicho, la documentación falsa, la cual me parece algo absurdo y pues debería ser sancionado. Y por otro lado también se estuvo comentando de que se suele cometer delitos de violación. A la seguridad social o a la hacienda no le conviene, en este caso, pues que el empresario coja personas sin documentación en regla. ¿Por qué digo ello? Pues porque las personas que están en situación sin papeles cobran todo el sueldo bruto y no declaran impuestos o no pagan impuestos tal como si lo hace pues un residente legal. Entonces al caer en esa figura pues estaría en un delito de defraudación tributaria. Mejor es un poco más flexible, digo yo, en el campo, ¿no? Porque a lo mejor no hay muchos controles, como me dirás, pero Julius, a lo mejor eso sucede en Madrid porque es la capital, hay más inspección, yo que sé, que no sé qué, que no sé cuántos. Vamos, a lo mejor sí, pues tengas razón. Y en el campo pues a lo mejor no haya muchas inspecciones, pero hombre, los trabajos son precarios, como te digo, y el contrato de trabajo, si es que tampoco no vas a poder lograr un contrato de trabajo porque no tienes la documentación en regla, entonces pues estás en una situación vulnerable, precaria, y si por A o B tienes un trabajo a lo mejor de un mes, 2 meses, y luego pues no lo sabes si lo tendrás. Va a depender mucho la persona que te dé la oportunidad y sobre todo pues la entrega y la responsabilidad en determinada área. Nada, espero haber podido ser preciso y haya llegado hacia todos vosotros con este tema de trabajar en España en el campo. No olvidéis, estoy como Julius Top, suscríbete, dale like y comparte el vídeo.